buenos días, querida comunidad de La Justicia Habla. Nos encontramos hoy en una nueva cápsula en su canal y vamos a hablar en esta ocasión de un tema bastante importante que acaba de ser publicado el pasado 7 de junio de este año y es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La importancia de este nuevo código radica en que, como sabemos, el código vigente de procedimientos civiles es aquel que es de aplicación supletoria para aquellas materias que lo señalan en sus códigos respectivos. Entonces, dado que esta nueva aplicación de este Código Nacional tiende a abrogar lo que sería el Código de Procedimientos que actualmente rige la Ciudad de México y, por consiguiente, los diferentes estados de la República, es que resulta bastante interesante saber qué es lo que dice ahora este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que, como sabemos también, el mismo código rige tanto a la materia civil y familiar sin hacer una distinción al respecto entre una materia o la otra. Entonces, lo que se busca en este nuevo proyecto, que ya se publicó, como les comentaba, es hacer una leve separación entre lo que sería civil y familiar, lo cual actualmente no se encuentra como tal visible en el código que nos rige, ¿no? Entonces, es por eso que es importante saber qué fue lo que determinaron en la exposición de motivos, ya que esa es una de las grandes razones por las cuales los legisladores determinaron expedir este nuevo Código Nacional. Por ejemplo, en la exposición de motivos dicen que es importante dividir lo que es la justicia civil y familiar para tener un mejor control, para que las personas sepan mejor cómo se va a hacer la justicia en sus expedientes. También uno de los principios rectores de este código es que la justicia sea más expedita, que sea más pronta, que no sea tan lenta, ya que las personas quienes somos litigantes sabemos que es bastante costoso y también tardado para todos los justiciables, también para los abogados, el llevar este procedimiento que sería el escrito. Aquí lo que se va a propiciar es la oralidad. Tal cual pasó con el Código Nacional de Procedimientos Penales en su momento, lo que se busca aquí es pasar del medio escrito al oral, ¿no? Lo cual va a ser paulatino, evidentemente, ya que pues no solamente los abogados postulantes somos los que vamos a tener una mejor preparación en cuanto a los juicios orales en materia civil y familiar, sino pues también los jueces, ¿no? También los jueces, los secretarios de acuerdos, que son las personas que integran el Poder Judicial como tal, ¿no? Otro punto importante en la exposición de motivos es que lo que se busca es homologar todos los procedimientos que, como sabemos, se encuentran pues diferentes en todos los códigos de procedimientos de los diferentes estados de la República. Entonces, lo que se busca es homologarlos a modo de que pues la gran mayoría de las personas, si no es que todos, pues puedan o podamos saber realmente qué disposiciones son las que nos van a ser aplicables. Entonces, también en cierto modo es fructífero, es bueno, dado que así va a ser un solo procedimiento, una forma de seguir los medios preparatorios, los medios de defensa, todo este tipo de cuestiones van a ser iguales ahora a partir de esta expedición del Código Nacional en todos los estados de la República. Al decir nacional, el código nos da a entender que va a regir lo que sería todo el país. Cuando dice federal, es porque como es una materia a nivel federal, se va a legislar de diferente manera o de formas determinadas en los diferentes estados de la República. Entonces, eso podría ser una forma en la que nosotros podemos saber cuándo diferenciar nacional y federal. Federal se van a regir y se van a ver esas disposiciones a nivel local, es decir, se van a regular, se van a ajustar a lo que sería determinado estado, y nacional es que es así para todo el país, ¿no? Si bien es cierto que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿a partir de cuándo tiene vigencia? Bueno, hay una vacatio legis, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a empezar a entrar en vigor, es decir, a ser aplicable a partir, en el orden federal, es importante, dice, a partir de la declaratoria que realicen las cámaras de diputados y senadores previa solicitud del Poder Judicial de la Federación. Este plazo no podrá exceder el 1 de abril del 2027, es decir, va a tener que haber una solicitud del Poder Judicial Federal, el cual tiene que ser declarado, como lo menciona, por la Cámara de Senadores y Diputados. Una vez que esto se realice, en esa publicación va a mencionar a partir de cuándo este Código Nacional va a empezar a tener aplicación, y entonces sí, ahí es donde nos va a empezar a regir este Código Nacional, el cual ya, sí o sí, como fue en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá su máximo hasta el
1 de abril del 2027. Sin embargo, puede ser antes, puede ser que incluso ya las cámaras de senadores y diputados y el Poder Judicial Federal ya estén preparados para esta publicación que se realizó y lo aprueben a más tardar dentro de un año, ¿no? Por decir algo. Lo mismo va a ser aplicable con los poderes judiciales a nivel local. Es exactamente igual. Va a tener que hacer una solicitud del Poder Judicial de determinado estado. El Congreso local es quien va a hacer esa declaratoria para que ya entre en vigor, igual señalando a partir de qué fecha va a empezar a ser aplicable este nuevo Código Nacional en el estado, ¿no? Es decir, ya el estado, no sé, preparó, sabe que tiene determinados servicios, que está correctamente organizado en cuanto a sus jueces, en cuanto a los lugares, porque estamos hablando de juicios orales en donde va a tener aplicación este tipo de audiencias. Entonces, al ya estar preparado ese estado va a decir, ok, lo adopto, ¿no? Adopto el Código Nacional, me empieza a regir a partir del 2024, 2025, o bien es una labor bastante fuerte, nos vamos hasta el 2027. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, no es que vaya a ser hasta el 2027, eso es un punto bastante relevante a tocar, porque muchas personas se pueden ir con esa finta, ¿no? Sin embargo, no es así. Ahora, ¿cuáles son unos de los efectos importantes de esta publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Una es que se va a abrogar completamente el código actual que está de procedimientos civiles aplicable para el Distrito Federal, así como todos los de los estados, lo cual va a tener aplicación, como lo mencionaba anteriormente, hasta en tanto salga esta declaratoria del Congreso Federal y local. También se derogan todas las disposiciones que establecen procedimientos de interdicción, lo cual es bastante interesante y podría ser tema de debate en otra cápsula porque es amplio. Y también un punto importante es que las sociedades de información crediticia tienen hasta un máximo de 180 días naturales a partir de la entrada gradual en vigor de este decreto del Código Nacional de Procedimientos para incorporar en los reportes que realizan una clasificación especial que identifique a las personas deudoras que hayan celebrado un convenio, un plan de pagos, una sentencia o que tengan o deriven de un concurso civil. Entonces, eso es importante e interesante, puesto que aquí nos está dando a las instituciones de crédito una pauta para que nos puedan decir qué personas están, por decirlo así, como deudoras en este tipo de rubros que les acabo de mencionar hace un momento. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares consta de 10 libros. El primero se llama el Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar. En él se van a describir las características, formalidades y esenciales de los procedimientos familiares y civiles en general. Se destaca también el deber en cuanto a las partes de postular los hechos, las pretensiones, y tiene un glosario que va a provocar que las personas que no son abogados puedan entender un poco más fácil el mismo código, ¿no? Que no sea como tan técnico en cuanto a sus términos. También un punto importante es que nos señala los elementos constitutivos de las acciones, ya sean civiles o familiares, así como las excepciones. No menciona todas como tal, ya que como sabemos son bastante amplias, pero sí nos da una idea de las más esenciales, de las básicas. Entonces podría servirnos a todos como una forma de consulta para saber cuando no tenemos muy clara la acción, cuando no tenemos muy clara la excepción, cuáles son las que vamos a señalar, ¿ok? Entonces, otro punto importante es que, revisando la exposición de motivos, se mencionaba que el libro segundo iba a ser aquel de la competencia objetiva y subjetiva. Sin embargo, cuando ya la exposición de motivos, que es el proyecto original, pasa a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, este libro se quita, es decir, ya no es el de la competencia, sino que la competencia se adiciona como un título del primer libro. Entonces ya no es un libro independiente como tal, que de hecho esa era la idea original del legislador cuando pasó el proyecto a revisión, lo cual consideramos que sí hubiera sido bueno que quedara como el proyecto original, que era de 11 libros, porque la competencia realmente merece una revisión profunda, independiente de todo lo demás, ya que en ello se hace referencia a las reglas aplicables en cuanto a competencia por territorio, grado, materia, cuantía, así como los casos de recusación, impedimentos y excusas. Entonces, realmente hubiera sido bueno que se quedara como tal, como un libro independiente. Sin embargo, quedó ahora como un título dentro del libro primero.
El libro segundo, ahora bien, nos habla sobre el procedimiento oral, civil y familiar. Aquí se van a regular todas las formalidades comunes existentes en los procedimientos civiles y familiares, así como de las formalidades judiciales, es decir, cómo se integra la demanda, cómo se integra la contestación, cómo va a ser el periodo probatorio, las audiencias, las sentencias, los incidentes, cuáles son los que se van a poder hacer valer, el tipo de emplazamiento, las notificaciones y los términos. Entonces, este es un libro bastante importante para todos los litigantes, puesto que ahí viene, pues se podría decir, la esencia, la médula de básicamente todo lo que serían los procedimientos civiles y familiares en juzgado, ¿ok? El libro tercero, que habla de la justicia civil. Aquí en este libro se van a regular las formalidades esenciales de los medios preparatorios a juicios, orales y escritos. Así que dentro de los escritos vamos a tener los medios preparatorios, los procedimientos no contenciosos y el concurso civil. En los juicios orales vamos a tener el ordinario oral civil, el juicio especial hipotecario oral, juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral igual y especial de inmatriculación judicial oral. Como podemos ver, van a ser prácticamente todos los juicios que se llevan actualmente en materia civil, pero ahora trasladados a lo que sería la formalidad del oral. Ahora bien, el libro cuarto de Justicia Familiar se integra por 3 títulos. El primero es Disposiciones Generales en Materia Familiar, va a regular lo que son alimentos, medidas precautorias, medidas de protección, entre otras. La jurisdicción voluntaria nos va a hablar sobre la regulación de procedimientos para la declaración de estado de minoridad, accesibilidad, ajustes y apoyos y salvaguardias de personas en situación pues de discapacidad en una asistencia o representación en el ejercicio de la capacidad jurídica, tales como el nombramiento de tutores, curadores, todo este tipo de situación que reviste esta figura, que sería el aceptar o no el dicho cargo. Entonces, en el libro tercero, en el título tercero de este libro cuarto, se integra por los juicios orales familiares. Aquí se van a regular las formalidades especiales de todo el procedimiento oral familiar. Se establecen las disposiciones específicas para las audiencias preliminares, las de juicio, que permitirán, a consideración del legislador, una tramitación más ágil de lo que son actualmente los juicios familiares. Como podemos ver en estos 2 libros que acabamos de mencionar, tercero y cuarto, ya se hace una diferencia, se hace una separación en cuanto a la materia civil y a la materia familiar. Dentro de cada uno de estos procedimientos ya vienen diferenciados, vienen reglas específicas tanto en la materia civil como en la materia familiar, lo cual actualmente en el código pues no se observa, ¿no? Entonces, en el libro quinto habla de los juicios universales, el cual habla sobre los juicios sucesorios a grandes rasgos. Viene el juicio sucesorio, el testamentario, el intestamentario, nos habla de los diferentes tipos de testamento, nos habla también de todas las formalidades que tienen los juicios sucesorios como tal. Entonces, este juicio en específico, en su mayoría el trámite va a ser escrito. Sin embargo, sí van a tener puntos que van a permitir agilizar todo lo que serían las cuestiones sucesorias. Igual, si quieren que hagamos un video específicamente hablando de ese tipo de juicios, déjenoslo saber aquí en la caja de comentarios, ya que pues para hacer un poquito más ágil este video vamos a hablar un poquito nada más como de síntesis de qué habla cada libro, ¿ok? Entonces, libro sexto habla de las acciones colectivas. Básicamente regulan lo que son pues las acciones colectivas de la autoridad, que la autoridad federal podrá conocer, tales como la acción difusa, la colectiva en sentido estricto y la individual homogénea. En el libro séptimo se habla de los recursos, un punto bastante interesante, ya que se regulan los medios de impugnación ordinarios, dentro de los cuales vamos a tener la apelación, la reposición y la queja. Es decir, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a regular para estas 2 materias y para las que sean de aplicación supletoria únicamente 3 medios de impugnación ordinario, que son estos 3 que le acabo de mencionar. Y aquí lo importante es que en cada materia hace una distinción en estos 3 medios de defensa. Es decir, no va a ser igual para civil, no va a ser igual para familiar, tiene ciertas especificaciones que hay que revisar a fondo, ¿ok? Entonces, en el libro octavo, que habla de la justicia digital, este es un punto bastante interesante, ya que a partir, como sabemos, de la pandemia, pues básicamente todo se tuvo que digitalizar. Al digitalizarse nos dimos cuenta que pues sí, era un poco más ágil, era un poco más práctico el llevar así los trámites ante juzgados. Ya muchos abogados antes teníamos miedo de utilizar la firma digital, que no lo fueras a presentar de manera correcta. Sin embargo, a partir de la pandemia era hacerlo sí o sí, ajustarte sí o sí. Entonces, por esa razón es que muchos abogados ya actualmente estamos familiarizados con el uso de las tecnologías más que previo al 2020, lo cual hizo que el legislador ingresara o pusiera en
en este Código Nacional un capítulo especial para la justicia digital, en el cual se van a establecer las bases para que pues se utilicen lo que serían las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales, tales como la implementación, que ya sabemos, del uso de la e-firma, de las actuaciones electrónicas, de los expedientes digitales, de los juicios en línea, y se prevé una forma de que haya audiencias a distancia, lo cual realmente supimos que sucedió cuando estaba en la pandemia, en los juicios penales incluso, y en los familiares y civiles se dio esta facilidad de poderse conectar por las plataformas digitales y poder llevar a cabo la audiencia, lo cual es bastante ágil, no solo para los postulantes, sino para los justiciables y para el personal que integra los tribunales y juzgados como tal. Entonces, esto realmente es de lo que habla este libro octavo de la justicia digital, y nos dice que pues se van a empezar a utilizar estas plataformas y herramientas tecnológicas en un corto y mediano plazo, ya que, como les mencionamos, tienen hasta el 2027 para ajustar todo el esquema materia federal y local, civil y familiar, para poder adoptar, ¿no?, como tal este Código Nacional y decir: ya tengo todo preparado para que este código me rija. Eso es que se da una vacatio legis de bastantes años, porque pues sí es modificar todo un esquema que actualmente nos rige, y que pues sí es una gran labor, no solo jurídica, no solo de tiempo, sino también de presupuesto, ¿no? Entonces, en el presupuesto de este año van a tener los poderes locales y federales que determinar un número de ingresos para que esto pueda ser viable a futuro, ¿ok? El libro noveno, que habla de la sentencia, vía de apremio y ejecución, básicamente incorpora un sistema de audiencias en el procedimiento de ejecución de las sentencias que permite privilegiar el cumplimiento voluntario de las mismas, así como el convenio o resolución de la que estemos hablando, negociar democráticamente los acuerdos debido al cumplimiento de la sentencia, o incluso realizar diligencias para que la ejecución de la sentencia sea la adecuada. Es decir, ¿cuántos asuntos no hemos visto donde ya tenemos una sentencia que ejecutar y simplemente o la autoridad no lo quiere realizar, o no se puede, o es demasiado dilatorio? Entonces, esto lo que busca es agilizar lo que sería la ejecución de las sentencias como tal. Como volvemos a lo mismo, en la exposición de motivos mencionaban justamente que era un código para priorizar la agilización de todo el procedimiento, ¿ok? Entonces, llegamos al último libro, que es el 10º, y habla de los procesos de carácter internacional. Aquí, ¿qué nos hablan? Básicamente lo que se hizo fue recoger toda la normatividad que está en diversos instrumentos internacionales, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, para establecer un esquema de ayuda procesal de México y otros países, ¿no? Entonces, emitir las cartas rogatorias, que como sabemos, pues básicamente es solicitarle el apoyo, ya sea en notificaciones, en emplazamientos, en ejecuciones, en embargos, a un juzgado o a una autoridad de otro estado o bien de otro país. ¿Para qué? Para que, bueno, al estar nosotros en México o en la Ciudad de México, pues es difícil que el juzgador vaya, de hecho no tiene por qué hacerlo, y por eso es que solicita el apoyo de los estados, solicita el apoyo de otros países para poderse allegar de lo que él necesita, sean pruebas, sea un embargo, sea una notificación. Entonces, justo eso es lo que regula este título último, ¿ok? Entonces, aquí un punto importante que queremos hablar es, bueno, ¿y qué va a pasar en el caso de que yo ya tenga un juicio establecido, ¿no? Que yo lleve un trámite civil o familiar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me tengo que ajustar a que llegue el Código Nacional adoptado por el Congreso local y federal, o qué va a pasar? No, realmente lo que menciona el artículo 4º transitorio de este decreto es que todos aquellos procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este Código Nacional se van a regir por el Código de Procedimientos, se podría decir, que te rigió o que te rige cuando ingresaste ese procedimiento. Es decir, cuando tú empezaste el procedimiento civil y familiar del que se trate, te va a continuar aplicando ese código, ¿no? Sin embargo, si tú tienes un juicio que ya culminó, que ya terminó, y te falta iniciar, no sé, digamos, un incidente o cualquier cuestión, aquí en la justicia habla, consideramos que ahí no está en trámite. ¿Por qué? Porque tu juicio principal culminó, hay una sentencia. Entonces, el incidente se puede decir que es un procedimiento aparte del inicial. Entonces, si ese incidente como tal no está iniciado, no está en trámite, que es justo lo que menciona el artículo transitorio, y tú tardas en ingresarlo, en promoverlo o en hacerlo, y ya para ese entonces ya entró en vigor el Código Nacional, sí te sería aplicable las disposiciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, si tú lo ingresas
Recordemos que actualmente no está como tal aplicable, puesto que faltan estas manifestaciones que mencionamos al inicio del video, pero en el caso de que tú lo realices de una vez, como ya está en trámite, se podría decir el incidente, entonces continuaría aplicándote el código actual, el que rige hoy por hoy es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los diferentes códigos procesales de cada una de las entidades federativas. Entonces, si actualmente tu procedimiento está en trámite, no hay realmente de qué preocuparse. Básicamente vamos a seguir utilizando el mismo esquema que traíamos, pero hasta en tanto ya entre en vigor, ahí sí es donde todos estos nuevos procedimientos que van a iniciar es donde ya les van a ser aplicable todo este tipo de disposiciones que vienen en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces, básicamente este es el resumen que tenemos sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esperemos que sea de utilidad. La verdad consideramos que es un código bastante amplio, con muchos puntos relevantes, como lo acabamos de ver, que sí son dignos de hacerles un estudio por separado, ya que si no sería un video bastante extenso. Entonces déjenos saber si realmente les interesa que desglosemos como tal específicos libros para su estudio, y de ser así, déjenos la cajita de comentarios. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como La Justicia Habla, y también aquí en el canal de YouTube. Así que déjenos sus comentarios, que tengan un excelente día.